ya hemos terminado la primera parte de este video y ahora damos la continuación de la segunda parte del estudio bíblico de hoy, del despertar bíblico de hoy, donde el tema de hoy está basado en Isaías 14. El asirio será destruido. Ya hemos hablado en los textos anteriores, hemos definido los 4 versos, no voy a entrar en ellos nuevamente, así que yo le voy a exhortar a que si usted no ha visto el primer video, pues mire el primer video donde ahí explico todo. Quedamos entonces en que en estos próximos textos íbamos a concentrarnos en descubrir quién es ese asirio. Ese asirio que Dios llama el asirio, o al asirio en este caso, dependiendo, ¿verdad?, como tú lo mires. El asirio o al asirio que juega un papel muy importante en nuestros días, porque el asirio ya está. Ese asirio ya está. ¿Qué simboliza al asirio? Bueno, busque en el libro de Oseas, capítulo 11. Busque en el libro de Oseas, capítulo 11. La Biblia lo llama en la Reina Valera: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dios se compadece de un mundo obstinado, un mundo que no entiende, un mundo que no escucha, un mundo rebelde, un mundo que cuando obstinación es que usted ve que algo está mal y algo le va a causar problemas, usted insiste en seguir por ese camino. Vamos a leer los versos y vamos a comenzar con el verso 1. Y por favor, presten mucha atención a lo que Dios nos transmite por medio de estos versos. A nosotros se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento no es importante para la iglesia. Y por medio del estudio de la palabra, yo he descubierto que el Antiguo Testamento es más importante para nosotros, la iglesia, que el Nuevo Testamento, por cuanto los escritores del Nuevo Testamento acuden al Antiguo Testamento para poder extraer de ahí todas las enseñanzas que están establecidas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se establecen todos los principios de Dios para nosotros, los seres humanos. Si usted no lo entiende de esa manera, un problema que usted tiene. Verso 1. Cuando Israel era muchacho, y esto que está Dios expresando aquí es otra metáfora. Recuerden, Dios habla en el Antiguo Testamento en metáforas, parábolas, ilustraciones, qué sé yo. Dios usa varias figuras retóricas para transmitirnos el mensaje que Él quiere transmitirnos a nosotros. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y este texto, esta porción que dice: y de Egipto llamé a mi hijo, es muy utilizado en el Antiguo Testamento, refiriéndose a que cuando María y José estaban en Egipto, pues Dios lo llamó. No te puedo decir a ti si sí o si no, por cuanto está escrito en el Nuevo Testamento. Si está escrito en el Nuevo Testamento, entonces debemos de aceptarlo como que sí, se está refiriendo a eso. Ahora bien, cuando habla aquí de Israel, y vuelvo a explicarlo, Israel significa las naciones gentiles, congregación de naciones gentiles, toda la humanidad. Recuerden que Israel está compuesto por 12 tribus, y 12 tribus representan lo completo. Es bien importante que nosotros entendamos las numerologías, por cuanto en las numerologías podemos encontrar en un número un concepto que puede ser complejo explicarlo, pero cuando usted tiene la interpretación correcta de lo que significa el número, para nosotros se nos puede hacer más fácil
entender ese concepto que podría ser complejo y tenerlo de una manera más clara para nosotros. Cuando dice que Dios llama a que Israel era muchacho y lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, significa que desde un mundo lleno de esclavitud por el pecado, Egipto, Israel fue llamado por medio del Mesías prometido, Jesucristo. Recuerden que estaba hablando de metáfora. Israel estaba cuando era joven, es decir, cuando era muchacho, es decir, desde el principio el mundo está sometido en pecado. Recuerden que Egipto es Misraim, que representa el pecado. Dice, desde Israel fue llamado por medio del Mesías prometido, Jesucristo. Dios envía a Jesucristo, Dios nos hace un llamado por medio de Jesucristo a que salgamos del pecado. 2. Cuanto más yo los llamaba, fíjate cómo dice aquel texto, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Dígame usted, si en este tiempo eso no es una realidad. Cada vez que tú llamas al inconverso, al pecador, a que venga el arrepentimiento a los pies de Cristo, más se alejan, porque los rechazan. Punto y coma. A los Baales, es decir, a los dioses falsos, sacrificaban. Es decir, que mientras nosotros, o por medio de nosotros, Dios le está ofreciendo la salvación, ellos obstinadamente se empeñaban en no obedecerlo a Él, sino obedecer a otros dioses que son falsos. Es decir, el Dios verdadero lo llama, pero ellos se empeñan obstinadamente en ofrecerle sacrificios a un Dios falso o a dioses falsos. Y a los ídolos ofrecían sahumerios. Vamos a explicar esto rapidito. Cuando hablamos del sahumerio, estamos hablando de un sacerdocio sahumerio, y esto como una especie, ¿verdad?, de incienso o de humo que adormece la mente y borra la conciencia del ser humano. Es lo que Dios nos está transmitiendo por ahí. Y a los ídolos, es decir, a esos dioses falsos, ofrecían sahumerio. Estamos hablando que quemaban incienso, y ese humo, metafóricamente, adormece la mente y borra la conciencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que mientras más nosotros nos empeñamos en pecar, más nuestra mente se va a cauterizar y mucho menos vamos a entender. Conciencia significa cuando tú estás consciente de algo. Pero estas personas, por medio de su pecado, han quedado inconscientes, en el sentido de que no saben lo que están haciendo. Antes de comenzar, voy a pedirle por favor que compartan este video con todos sus amigos en las redes sociales. Mire, otra cosa que le quiero exhortar es que por favor, no lo dije en el primer video, pero sí voy a aprovechar ahora la oportunidad y lo voy a decir. Mire estos videos completos. El primero, el segundo que estamos grabando ahora y el tercero que voy a grabar ahorita. Y no sé si lleguemos hasta un cuarto estudio, por cuanto esto requiere tiempo para que pueda yo explicar detalladamente. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan los detalles, pero es mi responsabilidad llevar esto lo más claro posible para que usted no tenga duda. Si usted tiene alguna duda, mire, comuníquese conmigo al 787-616-1377 vía WhatsApp y dígame, mira, tengo duda en este punto, en este tema, explícame. Yo se lo voy a explicar por WhatsApp, tranquilo. Así que, por favor, compartamos, mire estos videos completos para que usted pueda entrar en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Así que vamos entonces al verso número 3. Yo, dice el Señor, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Fíjate cómo Dios viene cuando tú eras muchacho, yo te llamé de Egipto. No quisiste obedecerme.
Y dice, yo con todo eso, con todo tras de haberte llamado, explicado, amarte y todo, al mismo Efraín enseñaba a andar, es decir, lo enseñaba a caminar. Cuando hablamos aquí del término Efraín, Efraín, aparte de ser el hijo de José, Efraín era la tribu mayor de todas. Sabemos que la tribu mayor de todas era Efraín y Benjamín, que era la más chiquita. Y lo que nos está tratando de decir es que, mira, con todo y esto, al más grande, obviamente el más grande es, tú enseñas al más grande para que los más pequeños de los más grandes aprendan. Tomándole de los brazos. Dios dice, lo toma del brazo para enseñarte a caminar, y caminar significa vivir correctamente. Y dice, y no conoció que yo le cuidaba. Así que estamos viendo aquí una actitud de ingratitud. Dios le dice, mira, a pesar de todo esto, yo tomé a Efraín, que es el mayor, y le enseñaba a caminar, es decir, le estaba enseñando el proceso de la vida para que por medio de eso que él aprendiera, pues ustedes, que son los que siguen, vayan aprendiendo y puedan formar el carácter correcto en ustedes. Pero dice, y no conoció que yo le estaba cuidando. Es decir, que vemos acá que Efraín, aparte de que Dios le estaba enseñando, nunca reconoció lo que Dios estaba haciendo por él. Eso se llama ingratitud. Y es lo que Dios nos está tratando de informarnos acerca del mundo. El mundo, Dios, por todos estos años ha tratado de llevar al mundo por el camino correcto, pero el mundo no sabe, no entiende, no quiere entender cuál es el camino correcto. Y se van por la tangente. Vuelven al pecado, vuelven a esto, vuelven a aquello. El mundo no quiere entender. Eso se llama ingratitud, porque Dios con amor lo está tratando. Y cuando tú no eres agradecido, tú eres una persona ingrata. Verso 4. Dice, con cuerdas humanas los atraje. Esta expresión de que con cuerdas humanas los atraje simboliza o representa o nos ilustra que Dios trató por todos los medios de establecerlos en la tierra. Es decir, de ponerlos firmes en la tierra, para que dejaran de estar vagando, para que dejaran de ser nómadas y se centraran en la tierra que Él creó para ellos. Pero el hombre no quiso. Dice, con cuerdas de amor también los atraje, con cuerdas de amor. Es decir, aparte de establecerlo en la tierra, lo quiso establecer en su amor. Pero el mundo no quiso. Punto y coma. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Es decir, que Dios le está diciendo, mira, yo fui para ti. Al mundo le está hablando acá. Yo fui para ti, y si usted es un amigo que no se ha convertido a Cristo, esto es para usted. Dios le está diciendo, mira, yo fui el que quise quitar de ti el yugo, el pecado, la esclavitud, sacarte de la esclavitud y traerte a mi libertad en el amor. Así que Dios, todo lo que Dios quiere para la humanidad es lo mejor, pero nosotros no podemos entender. Y dice, y puse delante de ellos la comida. Es decir, que puso, ¿cuál es la comida en este contexto? Usted me puede decir, comida literal. Vamos a entenderlo, sí, que también comida literal, porque Dios es nuestro proveedor absoluto. Pero cuando dice que le puso comida delante de ellos, se refiere a que le puso su verdad, su palabra. ¿Para qué? Para que sean completos. Lo afirme en la tierra, lo afirme en su amor, lo saque de la esclavitud y también le da su ley, su palabra. Quiso darle su palabra. Pero el hombre no quiere recibir la palabra de Dios. El hombre no quiere obedecer los mandamientos de Dios. No quiere obedecer la ley de Dios. Ese es el alimento
que Dios dice que le puso delante a ellos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios nos está transmitiendo por esta palabra. Verso 5. No volverá a Egipto. Y esto tenemos que entenderlo un poquito más amplio. El que le dice que no volverá a Egipto, lo que quiere decir que él no va a volver a redimirlo. En el sentido de que ya él hizo el trabajo. Ahora el no volver a Egipto dice, yo no voy a volverte a llamar nuevamente de donde yo te saqué. Recuerden que Egipto es Misraim, hijo de Cam, hermano de Cus, el que engendró a Nimrod. Todos estos puntos debemos de considerarlo al momento de interpretar lo que Dios nos está tratando de revelar en su palabra. Israel, los gentiles, no cambian de pensamientos. No cambian. Sus mentes están cauterizadas. Y ahora dice, bueno, por cuanto no has querido escuchar mi palabra, mi llamado, entonces dice, sino que el asirio, que es el segundo hijo de Sem, el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir, es decir, que no quisieron regresar a Dios. Y se fue la luz. Así que, por lo tanto, vamos a detener esto por aquí en el momento. Bueno, vamos a retomar el texto, ya que tuvo un problemita con la luz, pero ya se restableció. Y vamos a retomar el texto en el verso número 5. Y le dice Dios, no volverá a la tierra de Egipto. Como ya expliqué, significa que Dios le dice, mira, yo no voy a volver a redimirte, ya yo te redimí. Si tú quieres irte allá para redimirte, yo no voy a volver a redimirte desde la tierra de Egipto. Ahora bien, cuando hablamos de Egipto, tenemos que mirar esto dentro del contexto de Génesis. Recordemos, cuando Noé desembarca, tiene obviamente unos hijos, y esos hijos pues se reproducen, entre los cuales tenemos aquí a Egipto. Yo entiendo que todos ustedes deben de saber que Egipto es Misraim. Misraim, que es uno de los hijos de Cam, el que pecó contra Noé, es el hermano de Cus, el que engendró el pensamiento, esta actitud que se levanta contra la autoridad divina, Nimrod. Traigo esto para que al momento de que nosotros estamos interpretando una escritura, no podemos perder de perspectiva la historia. Lo que Dios nos ha venido a nosotros mostrando a través de toda la historia, desde el diluvio, desde el desembarco de Noé. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. Es decir, este Israel o el mundo gentil con el cual Dios está lidiando en este texto nos dice que no va a cambiar su pensamiento. Es decir, Israel es terco o, ¿verdad?, una persona que no entiende. Y es por esto que muchas veces el Señor dice en su palabra que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y este perder lo que significa es que el pueblo, por no tener conocimiento, va a tener que enfrentar castigos, va a tener que enfrentar ira, va a tener que enfrentar fatalidades en la vida. Amén. Y dice, si no, y le dice ahora, bueno, como eso es lo que tú quieres, como yo he tratado y he venido de plantarte sobre la tierra, he tratado de plantarte sobre la tierra en amor, con cuerdas de amor, te he enseñado, te he venido tomando de la mano para que tú aprendas lo que yo quiero para ti, que es lo mejor. Al final decide, mira, tú no quieres. Dios entonces dice, si no, ¿verdad?, ya que tú no quieres que yo te rescate, que yo te salve, ahora dice, bueno, si no, que el asirio
Y aquí vuelve otra vez y nos dice el asirio. ¿Está hablando aquí del mismo personaje del que estamos estudiando? Por supuesto que está hablando del mismo personaje del que estamos estudiando. Y este asirio tenemos que mirarlo también a la luz del hijo de Sem. Asur, segundo hijo de Sem, es lo que fue en aquel momento Asiria. Pero esto no se refiere al segundo hijo de Noé como tal, de Sem como tal, ni al pueblo asirio como tal, porque todos ellos eran esclavos del pecado. Cuando hablamos aquí del asirio, lo que quiere decir que está tomando unas características que se distinguían en este rey asirio o en los asirios. Amén. Sino que el asirio mismo será su rey. Es decir, yo dije, mira, pues tú entonces, ya que tú rechazas mi reino, pues yo te voy a entregar a ti en manos de otro rey. Y el cual Dios llama el asirio porque no quisieron convertir, no se quisieron convertir, no quisieron volver, no quisieron venir a mí, no quisieron responder de la manera correcta en la cual yo esperaba que tú respondieras, que era en fe y en obediencia. Y eso es el mismo problema que estamos enfrentando en estos tiempos. Tú le haces un llamado al ser humano, al mundo, a los gentiles que son ellos, para que se arrepientan de sus pecados, cambien, ¿verdad? Vuelvan su rostro a Dios por medio del Evangelio, para que Dios le perdone sus transgresiones, se arrepientan y lo pueda entrar en la familia de Dios. Pero el pueblo, el mundo, no quiere escuchar la palabra de Dios. Dice, como tú no regresaste a mí, pues te suelto en manos del asirio. ¿Ok? Ahora, bien importante esto. Vamos ahora a entrar en otro texto y vamos a buscar ahora el libro de Miqueas. Bueno, vamos a entrar ahora en el libro de Miqueas. Búsquese el libro de Miqueas, por favor, en el capítulo 5. Ya hemos visto que la profecía de Isaías está relacionada con el libro de Oseas. Esa misma profecía de Isaías también está relacionada con el libro de Miqueas. Traigo estos cortos textos para que ustedes, amados hermanos, maestros, alumnos, aprendan a cómo usted correlacionar los textos del pasaje. Porque cuando Isaías habla de algo, eso no es exclusivo de Isaías. Hay otros libros que también hablan de eso mismo, porque Dios repite y repite por medio de todos los profetas, básicamente lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Y nosotros tenemos que mirar ahora lo que ya hemos visto de Oseas. Así que vemos que Dios toma al pueblo, lo llama y dice, mira, pues entonces pues te tengo que soltar en manos del asirio. Busque Miqueas 5, capítulo 1 en adelante. La Reina Valera lo ha titulado El reinado del libertador desde Belén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no todos los títulos que la Biblia usa en realidad están relacionados con el texto. Recordemos, amados, que esas personas que escribieron, que dividieron la Biblia en versos y en capítulos, y los que le pusieron los títulos de los capítulos conforme al contexto que ellos entendían en ese momento. Por ejemplo, vimos que en el de Isaías no está relacionado con Asiria, pero dice la destrucción de Asiria. Pero ese texto no está relacionado con Asiria. Habla de un personaje que tiene las características del rey asirio. Sennacherib en este punto. Dice el verso 1, rodéate ahora de muros. Y esta es una expresión, amados, que aunque usted diga no tiene sentido, pero cuando vamos al texto hebreo, esta expresión de rodeate o ahora de muros representa sepárate del grupo, hija de guerreros,
Estamos hablando de quién? De Belén, porque obviamente ya yo conozco el contexto, pero si usted sigue leyendo se va a dar cuenta de que habla del contexto de Belén. Hija de guerreros, nos han sitiado, dice Dios. Es decir, han puesto asedio contra nosotros. ¿Contra quién? Contra el pueblo. En este caso, vamos a entender que habla del pueblo de Dios. En nosotros ahora, pues habla con la iglesia. Porque de Belén, vamos a mirar más adelante lo que pasa de Belén. No voy a adelantarlo. Han puesto asedio contra nosotros, es decir, nos han sitiado, nos han cubierto, nos han acorralado. No tenemos salida aparentemente. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Es decir, que dice ellos, estos que han sitiado, que van a herir con vara en la mejilla al juez de Israel, es decir, al que juzga al mundo. Fíjate hasta dónde nosotros hemos llegado, hasta qué punto hemos nosotros llegado a querer entonces nosotros irnos sobre el que nos puede juzgar. Usted irse contra el juez. Mire, si usted se va contra el juez, usted la tiene perdida. Y hace referencia también a la llegada del Mesías. ¿Okay? Este texto hace referencia a la llegada del Mesías. Pero dice el verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña, es decir, un lugar, Belén que significa la casa del pan, y Efrata significa que fructífera, que trae mucho fruto. Belén Efrata, pequeña, en este término de pequeña, el término hebreo significa que eres como muy pequeña, muy joven o muy insignificante delante de todas las naciones. Dice, tú que eres pequeña para estar entre las familias. Y esto que voy a decir no tiene, cuando usted ve lo que dice el texto hebreo y con lo que trae la traducción al español, como que no tiene sentido. Para estar entre la familia, este término familias, que se tradujo familia, es el Strong 505, que es Elef, que significa 1000, el número 1000. Eres muy pequeña para entrar entre los 1000. Pero el texto dice entre las familias de Judá o entre los 1000 de Judá. De ti me saldrá el que será Señor. Está hablando de futuro rey. Rey, Señor, es lo mismo que rey en Israel. Es decir, que de esta Belén Efrata, que es bien productiva y significante, dice que de esa tierra va a nacer el que va a ser rey de Israel. Es decir, de la congregación de las naciones gentiles. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, nosotros hemos aprendido que Cristo fue inmolado en los tiempos eternos, desde antes de la eternidad. Anuncia la promesa hecha a Abraham de que en la simiente serán benditas todas las naciones, es decir, todos los gentiles. Es por esto que el texto nos dice que este rey va a ser rey sobre todo Israel. Y obviamente tenemos que entender que esto todavía no ha acontecido, por cuanto sabemos que él ahora mismo sí es rey sobre todo el mundo, sobre Israel, sobre los gentiles. Él es rey, punto y se acabó. Una cosa es que lo hayamos reconocido y otra cosa es que no lo hayamos reconocido como nuestro rey. Pero Jesús es rey de todo. El verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que he de dar a luz. Es decir, hasta el momento que llegue el tiempo de que el Mesías aparezca. Es decir, Pablo dice que ese misterio estaba reservado en la eternidad hasta que llegara el tiempo de que Cristo haga su aparición. Y dice, punto y coma, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Es decir,
el resto de sus hermanos, lo que quiere decir que cuando Cristo muere y resucita, los hermanos de él, entiéndase los de Judá, rechazan al Mesías. No lo quieren. Y dice que el resto de sus hermanos, es decir, los que rechazaron al Mesías, los que apostataron contra él, contra sus enseñanzas, estos se volverán con los hijos de Israel, es decir, que se unirán a los gentiles, se convertirán en gentiles. Todo el que rechaza a Cristo, la Biblia lo identifica como gentiles. Gentes que no tienen un pacto de relación con Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que al pueblo rechazar, Judá, los judíos, al rechazar a Cristo, una vez que tú rechazas a Cristo, ya tú no perteneces al cuerpo de los judíos. Tú eres judío de nacionalidad, pero tú no eres judío como el verdadero judío que habla Pablo en Romanos, en Gálatas y en Romanos, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Juan 4:22 dice, Jesús le dice a la samaritana que la salvación viene de los judíos. La iglesia somos los verdaderos judíos y esto lo vamos a ver ahora mismo en Apocalipsis.